Muy buenas tardes. Bienvenidos a las cápsulas de Derecho y Vida Real. Hoy vamos a platicar sobre las concentraciones en materia de derecho de las telecomunicaciones. Las mismas son un factor que es nocivo para la libre competencia, para que haya una competencia entre varias empresas que provean los servicios de telecomunicaciones y eso obligue a mejorar precios y la calidad del servicio, los diferentes bienes y servicios que ofrecen dentro del mercado. Las concentraciones prácticamente es cuando una empresa o más empresas no permitan que entre la competencia, ya sea porque hay arreglos para que los proveedores de bienes y servicios que a ellas les proveen, que a ellas les dan insumos, prácticamente les den un mejor trato en precio y en condiciones, lo que haga muy difícil o imposible que entre la competencia a ese mercado, ya sea en un bien o en un servicio. Existen, por ejemplo, las concentraciones horizontales y las concentraciones verticales. Las concentraciones horizontales, cuando dos empresas, dos competidores, prácticamente de un determinado mercado, de una determinada actividad, llegan a un convenio de fusionarse, ya que las mismas proveen los mismos bienes, los mismos servicios, y con eso van a hacer que prácticamente en ese mercado de esa fusión nada más aparezca un solo agente económico, un solo proveedor de bien o de servicio. Por ejemplo, no sé, en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida, por poner un ejemplo, resulta que hay dos empresas cableras de televisión por cable, de televisión restringida. Las dos proveen el mismo servicio. Un día de tanto se fusionan y prácticamente van a hacer que en Mérida, Yucatán y en otras localidades donde estén las mismas condiciones económicas, sea esa empresa que resulta de la fusión la única que provee el bien o servicio. Pero también existen las concentraciones verticales. Un ejemplo es en la reventa de telecomunicaciones. Las concentraciones verticales es cuando estamos hablando de los diferentes elementos que integran una cadena de valor. No necesariamente son competidores, aunque lo pueden llegar a ser. ¿Qué ejemplo tenemos? En la reventa de las telecomunicaciones, nosotros sabemos que los revendedores de telecomunicaciones lo que hacen es ocupar la infraestructura del monopolio natural de la gente con poder preponderante para que donde termine la llamada de sus clientes, si ya no es cliente del monopolio natural, bueno, pues es muy sencillo del monopolio natural. Un ejemplo, Telmex y no sé, Axtel, por ejemplo. Telmex es la empresa principal. Entonces Axtel a lo mejor tiene instalada infraestructura en determinados estados de la República, en Guadalajara, por ejemplo. Y hay un cliente de ellos que me va a hablar por teléfono, me habla por teléfono. Y yo tengo el contrato con Telmex. Bueno, el contrato del servicio telefónico. Entonces, él me llama desde Guadalajara. La llamada va a salir con cables y con infraestructura de Axtel, pero cuando llegue a mi casa va a ocupar cables e infraestructura de Telmex. Entonces, Axtel tiene que pagar una tarifa a Telmex por cada segundo, por cada minuto, según estén acordados entre las diversas empresas competidoras, para que yo reciba la llamada y bueno, y nos comuniquemos con la otra persona. Entonces ahí pueden ser competidores o pueden ser no competidores, pero es una cadena de valor. Para que Axtel pueda realizar esa actividad económica de esa llamada, tiene que terminar la llamada en mi teléfono con la infraestructura de Telmex. Bueno, ahí es una concentración vertical, porque puede haber otros agentes en el mercado, otras empresas de telefonía, en este caso en el ejemplo que pongo de telefonía fija. Entonces, a lo mejor un día de tantos Telmex y Astel deciden fusionarse o sí, juntarse para negocios. Y bueno, a lo mejor yo a Axtel, como Telmex, le voy a ofrecer un mejor precio para que termine esa llamada aquí. Pero ¿qué crees? Resulta que
los otros competidores no les ofrezco yo ese precio a Telmex, les ofrezco más de tarifa. Por lo tanto, ahí la competencia se vuelve muy difícil porque se incrementan los costos o los costes para la competencia. Muchas gracias.